Gloria a Dios, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga más. Gloria a Dios, aleluya, qué bueno es el Señor. Aleluya, hermano, qué hermoso es estar en la casa del Señor. Yo no sé si a usted le da gozo, pero quiero decirle que hay personas que anhelaran estar sanos, estar bien para estar aquí en la casa del Señor, y lamentablemente no lo están. Pero usted que está sano, aproveche estar aquí en la casa del Señor, amén. Gloria a Jesús. Le damos gracias a Dios también por nuestro hermano Cecilio, que me dice el pastor, ya el hermano ya está mucho mejor de salud. Anoche estaba muy enfermo, hermanos, pero Dios obró. La oración eficaz del justo puede mucho. Estuvimos clamando ahí a esa hora que nos llamó la hermana Isabelita, y gracias al Señor porque Dios escuchó nuestra oración y nuestro ruego, amén. Hay un estudio bíblico de la palabra del Señor que quiero compartir con ustedes en esta noche. Gloria a Jesús, aleluya, bendito Dios por siempre, amén, gloria a Dios, bendito Dios por siempre, aleluya, gloria a Jesús, amén. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 4 verso 14 hasta el 21. Lucas capítulo 4 verso 14. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. El 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito. Vamos a leer ahí, sí, el 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Eterno Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este privilegio que nos da, Señor, de estar en un país donde podemos dar lectura, Señor, a tu palabra libremente, públicamente, Señor. Gracias por este privilegio que nos otorga, Señor, de tu palabra. Te pedimos que a través de ella, Señor, tú nos hables, nos enseñes, Espíritu Santo. Señor, queremos aprender, Señor, más de ti, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, usa mi vida como un instrumento, Señor. Te doy gloria y te doy honra en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios. Y hoy, como es un estudio, no vamos a transmitir, aleluya, siempre transmitimos todos los servicios, pero hoy quiero hacerlo más para la iglesia, amén, aleluya. Y la enseñanza de hoy se llama la enseñanza de los milagros. Quiero recordarles que la persona que ha hecho más milagros sobre la faz de la tierra, Jesús, y continúa haciendo milagros, amén. Todos los milagros que usted y yo podemos ver en la Biblia son los que él hizo, y muchos de esos que él hizo sigue haciendo hoy en el presente, y de los que sigue haciendo hoy en el presente continuará haciendo en el futuro, amén, porque Dios no cambia. Eso dice la palabra del Señor, amén, que Dios no cambia. Quien cambia es el hombre. Nosotros cambiamos, pero Dios no cambia. Gloria a Jesús. ¿Cómo les dije que se llama la enseñanza? Ay, ustedes son muy buenos alumnos. Yo quisiera que vinieran todos los domingos a las 10 de la mañana. Gloria a Dios. Pues vamos a ver qué tal la enseñanza que usted retiene, porque voy a estarle haciendo unas cuantas preguntas durante vaya dando el tema y vaya exponiéndolo. Muy bien. Hay algo muy interesante que quisiera hablarles, de lo que hablan los
los médicos, lo que habla la ciencia acerca de los milagros. Hay diferentes opiniones entre los milagros, la expresión de muchas personas. Usted y yo como creyente sabemos que es un milagro y reconocemos cuando hay un milagro y hablamos de ese milagro, ¿verdad que sí? Pero no todos son así, fíjese. Mire, es muy importante saber que los milagros siempre atraen a la gente. ¿Se acuerda usted que cuando Jesús estaba aquí en la tierra físicamente, porque sigue estando en su espíritu, pero cuando Él vino en persona físicamente a habitar aquí en la tierra, los milagros que Jesús hacía producían que la gente lo siguiera? La gente se admiraba de esos milagros y a causa de esas manifestaciones eran multitudes que seguían a Jesús. Amén. Pero para muchas personas los milagros son hechos en verosímiles que, aunque no pueden explicar, prefieren aceptar que no sucede e ignoran su realidad. Otros atribuyen los milagros a leyes naturales aún no conocidas por el ser humano. Para otras personas los milagros son cosas de Dios y están disponibles para los que creen. Amén. Nosotros sabemos que los milagros continúan vigentes, están disponibles para los que creen. Pero vamos a leer la definición de lo que es un milagro. Mire, cuando nosotros preguntamos, o le voy a hacer mejor dicho esta pregunta a usted: ¿qué es un milagro? ¿Alguno de ustedes me podría decir qué es un milagro? Amén. La manifestación del poder de Dios. Mire, vamos a ver la definición más profunda. Un milagro es cualquier acto del poder divino superior al orden natural y a la fuerza humana. De acuerdo con la teología cristiana, un milagro es un suceso extraordinario que no puede explicarse en términos de fuerzas naturales ordinarias, y por lo tanto se le atribuye a fuerza o poderes sobrenaturales. El mismo autor de la definición anterior señala que los milagros tuvieron por propósito la revelación y la edificación. Y esto lo vemos en Juan 20, 30 y 31. Un milagro, un acto de intervención sobrenatural de Dios en beneficio del ser humano, en donde se sobrepone su poder a las leyes naturales. O sea, en el lenguaje hispano nuestro, un milagro es algo que usted y yo no podemos crear y hacer en nuestra fuerza física, natural. Amén. Un milagro es algo extraordinario que solo a través del poder de Dios se puede realizar. Si no, no fuera milagro. Amén. Si no, usted y yo, ¿verdad? No reconociéramos el poder de Dios por medio de los milagros, porque usted y yo también estuviéramos haciéndolos a cada rato y los doctores los hicieran a cada rato. ¿Usted cree que aquellos grandes cirujanos, que aquellos grandes médicos no se lamentan cuando pierden una vida ahí en el quirófano? Ellos quisieran salvarla, pero entre el conocimiento y la capacidad humana que ellos tienen, están limitados. Con todo el conocimiento que hay hoy de la medicina, pero con todo y eso, los médicos y la ciencia está limitada. Pero conocemos de uno que ese no conoce límite. Amén. Y a ese es el que hemos adorado en esta noche y seguiremos adorando. Fíjese, mis hermanos, que a través de la Biblia vemos grandes milagros que Dios hizo, y hoy los vamos a estar viendo entre cuáles son esos grandes milagros. Pero hay un gran milagro también que es producido en el ser humano, que casi no se ve y no se manifiesta como un milagro.
¿qué cree usted que puede hacer? La salvación, la regeneración del ser humano. Porque mire, hemos sido por nuestros padres concedidos en pecado, dijo David, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre, dice. Entonces, nacemos con hábitos, con malas costumbres, con malas mañas, hermano, y que cuando venimos a Cristo, por muy adictos que viniéramos a las malas costumbres, al pecado, a hacer lo malo a los ojos de Dios, pero cuando Dios obra en esta vida, este corazón es transformado. Amén. Y aquel que era borracho aborrece el licor, y aquel que era drogadicto aborrece la droga, y aquel que era mujerero hoy se queda solo con su esposa. Amén. Aleluya. Y aquel que era mentiroso hoy dice la verdad, y aquel que era ladrón hoy mejor da. Aquel que era chismoso hoy mejor se muerde la lengua. ¿Quién lo hizo? ¿Se da cuenta? Ese es un milagro que Dios ha hecho, regenerarnos en Él y para Él. Quitar ese corazón que estaba podrido con iras, con enojos, con envidias, con adulterios, con fornicaciones y con tanta mala maña que veníamos, y nos pone un corazón nuevo. Amén. Y eso dice su palabra, que Él nos pondrá un corazón nuevo, un corazón de carne, dice su palabra. No era que nosotros éramos robots, no, es que ese corazón ya estaba podrido. Dios lo tuvo que arrancar y poner uno nuevo. Y hoy ve aquí una dama, un caballero, jóvenes adorando, exaltando. ¿Por qué? Algo sucedió de arriba. Y ese también se le cuenta como un milagro. Por eso hay que se cantaba esa alabanza. ¿Quién lo diría? Yo siempre me recuerdo de mi vida. ¿Quién lo diría hace 25 años atrás que hoy yo estaría predicando la palabra? ¿Quién lo diría? Nadie creería jamás, igual usted. ¿Quién diría que usted iba a estar aquí adorando, exaltando, predicando, enseñando, cantando? Aleluya. ¿Se da cuenta? Es un milagro que Dios operó en nosotros, maravilloso. Y le damos gloria al Señor por ello. Muy bien, seguimos entonces. Vimos la definición de lo que es un milagro, ¿verdad? Fíjese mi hermano, mi hermana, que cuando Jesús regresó a su ciudad donde había crecido, ahí podemos ver en Lucas 4, 14 al 17. Dice la palabra del Señor que Jesús regresó a Nazaret, en la provincia de Galilea, en la tierra donde estaban acostumbrados a verlo durante muchos años. ¿Usted cree que cuando Jesús llegó después de haber sido tentado por el enemigo por 40 días y 40 noches y llegó a su tierra, ¿usted cree que la gente se extrañó en verlo? No, no se extrañó porque ya estaban acostumbrados a verlo. Porque dice la palabra que ahí era la tierra donde él se había crecido, Nazaret de Galilea. Entonces es muy importante recalcar que durante muchos días él estuvo apartado en el desierto. El escenario eran los demonios y eran los ángeles los que lo rodeaban a él. Porque dice la palabra del Señor que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y mire qué interesante, mis hermanos, que el mismo Maestro de maestros, el Rey de reyes, Señor de señores, fue necesario que atravesara el desierto. Usted y yo atravesamos muchos desiertos espirituales en nuestra vida, y que cuando estamos en el primero y el segundo decimos, ya no puedo. Y el maestro estuvo 40 días y 40 noches en completa soledad, humanamente hablando. Ahí no estaban los discípulos, es más, todavía ni lo conocían. Ahí no había nadie, ahí estaba solamente Jesús y Satanás, que lo estaba tentando, y los ángeles que imagino que observaban de lejitos. Pero fue necesario. Pero dice la palabra del Señor ahí en ese verso donde leímos, ahí en Lucas 4, en el verso 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Pero mire, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Muy bien. ¿Por qué será
que después de que Jesús sale del desierto, llega a Galilea, a Nazaret de Galilea, ¿por qué será que hasta después de eso se difunde su fama? Se difundió su fama, dice, por todo los alrededores. Muy bien, es muy importante. Les dije que Jesús estaba familiarizado con ese lugar porque ahí vivía, ¿verdad? Bueno, lo que los sorprendió a esta gente no fue que Jesús llegó, fue las manifestaciones que habían en Jesús. Ellos habían visto que se fue el Jesús, hijo de María, hijo de José. Pero cuando regresó, algo sucedió en él, que la gente empezó a difundir su fama por todos los alrededores, dice la palabra del Señor. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió entonces? Pues si estaban acostumbrados a verlo, no le habían hecho fama por lo que él era o quién era, sino que hasta después de que él salió del desierto y llegó otra vez a la ciudad. ¿Sabe qué fue lo que sucedió? Que ahí fue ungido. Por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. O sea, mis amados, que cuando somos ungidos de parte del Señor, algo sucede en el ámbito espiritual. Y de ese momento en adelante empieza el ministerio del Señor Jesús. Y vamos a ver cuál fue el ministerio, cuál fue lo que él practicó durante el tiempo restante que tuvo aquí sobre la tierra. Muy bien. Se dice aquí en esta escritura que vimos que llegó a la sinagoga de Nazaret en el día de reposo, el Shabbat judío. Se dice además que se le dio el libro a leer. Se le dio el rollo. No era una Biblia como tal. Se le dio el rollo de los profetas. Y justamente la lectura que él leyó está en Isaías 61, del 1 al 6. Fíjese que en los cultos más antiguos, antes de Jesús, incluía algunas costumbres que se realizaban en los cultos que los judíos hacían los sábados. Número uno, en esos cultos se hacía el Shema. Es: escucha, oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Esto incluía 5 partes en la lectura: Deuteronomio 6, 4 al 9, Deuteronomio 11, 13, 21. Era una de las cosas que hacían en sus cultos antiguos, antes de que se manifestara el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Cuando nosotros nos reunimos aquí por lo habitual, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo desenvolvemos el culto al Señor? ¿Alguien me lo podría explicar o resumir? ¿Ah? Ajá. ¿Ah? Orando, después adorando. Lo que hacemos, cantamos, ¿verdad? Después adoramos al Señor con nuestras ofrendas y luego viene la palabra, ¿verdad que sí? Ese es nuestro culto hacia el Señor. Pero en los cultos antiguos se hacían, mire lo que se hacían 5 prácticas. Número 1, les dije que era el Shema: escucha, oh Israel. Segundo, la oración que incluía las 18 bendiciones de Shemoresh. Tercero, la lectura del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. ¿Ok? Cuarto, la lectura de los profetas. ¿Me están sintonizando? Ok. Quinto,
el sermón. Se daba una porción y después de la porción que se daba una explicación. Eso era lo que se practicaba en los cultos antiguos, en las sinagogas. Hoy día nosotros no estamos en una sinagoga, nosotros le llamamos un templo, ¿verdad? Donde nos unimos y adoramos y exaltamos, y ya le expliqué lo que aquí se realiza durante el periodo del servicio hacia el Señor. Por último, aquí en esta costumbre de los judíos se daba la lectura que era la bendición sacerdotal, que eso lo puede buscar en Números 6:24. Números 6:24, si usted lo tiene lo puede leer, por favor, al 26. Bueno, yo lo tengo. Esta es la bendición sacerdotal. Lo voy a leer, se lo voy a recordar una vez más la lectura, que está en Números 6:24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta era la bendición sacerdotal, que con esto se finalizaba el servicio. Entonces, mis amados, yo he visto que hay familias que dan esta bendición sacerdotal, y esto es bueno. Esto más bien podría ser algo que nosotros absorbamos y pongamos por obra, por práctica. Es una bendición maravillosa. Lo voy a leer una vez más. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es una bendición maravillosa. Entonces, esto era lo que se practicaba en los cultos o en las reuniones judías. Cuando se le dio este libro al Señor Jesús, por eso le dije que entre las prácticas que se hacían en el culto era también la lectura de los profetas, ¿verdad? Aparte era el Pentateuco que le dije. Muy bien. Es muy interesante ver el escenario. Jesús recién salido del desierto, llega a la sinagoga. De pronto le dan un tiempo a él para que él exponga la lectura, y él agarra precisamente uno de los libros de los profetas, que en este caso fue el libro de Isaías, y empieza a leer ese capítulo de Isaías 61, donde él está haciendo una proclamación, donde había una profecía de muchísimos años atrás. En ese preciso momento se está cumpliendo la profecía que ahí está escrita. Aleluya. O sea, de quien estaba escrito es el que viene a leer, y ahí en ese momento se cumple lo que estaba profetizado. Gloria a Dios. Seguimos. Los milagros de Jesús del ungido. Número 1, dar buenas nuevas a los pobres. Vaya conmigo ahí en Lucas 4:18. Mire. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí es donde le digo que se está cumpliendo la profecía que estaba escrita de él, de estos versos. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí lo vamos a dejar. O sea que entre el ministerio de Jesús, esta era una de las asignaciones. Número 1, dar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos. ¿Qué es buenas nuevas? Es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas. El evangelio es la noticia de salvación para las almas. Mire, mi amado, usted para el cumpleaños
de su hijo, de su esposa, de su esposo, de su padre, de su madre, me imagino que usted quiere darle un buen regalo, ¿sí o no? Me imagino. Y si no es para el cumpleaños, para el aniversario de bodas, ¿verdad que sí? Y si no, para Navidad, ¿verdad que sí? O usted me va a decir que es un tacaño que no da pero nada a sus seres queridos. Dios mío, qué vergüenza. Hasta calor me está dando. Aleluya. Usted puede elaborar el mejor regalo, la mejor sorpresa, pero hay un regalo superior que usted lo da sin tener que comprarlo y es de gratis, porque alguien ya pagó por él. Y es las buenas nuevas de salvación. Ese es el mejor regalo que usted puede dar para aquellas personas que no conocen del Señor. Ahora, si los que usted tiene a su lado, su familia, ya son creyentes, pues ya es otra cosa, ya volvemos a lo anterior. Comprarle algo bonito, algo que le guste, que le agrade, ¿verdad que sí? Muy bien. Este es el regalo más glorioso y maravilloso que hemos recibido y que tenemos que dar. Hemos recibido por el Señor la salvación y tenemos que dar esta buena nueva de salvación a otros. Y es lo que el Señor está diciendo: por cuanto me ha ungido para las buenas nuevas. Segundo, ya vimos lo primero, ¿verdad? Las buenas nuevas, que es la noticia de salvación. Segundo, para sanar a los quebrantados de corazón. Déjame la lectura ahí, hijo, por favor, para que los hermanos vayan ubicándose. Para sanar, vendar a los quebrantados de corazón. 3. Libertad a los cautivos. 4. Vista a los ciegos. 5. A poner en libertad a quienes. Muy bien. Ahí en la tercera donde dice a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los cautivos? Si nosotros salimos allá afuera y la gente no está presa, anda libre, ¿verdad? Los que están presos son los criminales, decimos muchas veces. Pues déjeme decirle que todos aquellos que están sin Cristo son cautivos. Eso dice las Escrituras. ¿Cautivos de qué? Son cautivos del pecado. Son cautivos de los demonios, lamentablemente. Así estábamos nosotros. Son los que están atados a sus pecados. Y voy a pedirle por favor a hermano Ibis que me busque en Lucas 9:37. Hermano Eric, por favor. Juan 9:1. Hermana Yolanda, Juan 8:1. Juan 9:1, ¿lo tenemos? Léalo, por favor. Hasta ahí. A pregonar, a dar vista a los ciegos, dice, ¿verdad? Pero también les dije de los que están cautivos por los espíritus, ¿verdad? Vaya conmigo ahí donde le cité al hermano Lucas 9:37. ¿Lo encontró? Léalo, por favor.
Hasta ahí, muchas gracias. Muy bien. Leímos esa lectura para que veamos cómo el enemigo cauteriza las vidas. Hermano, y esto no tenía pensado decirlo porque no, yo estudié otra cosa, pero ahorita se me viene acá del cielo. Este era un muchacho, o sea, era un menor de edad, un jovencito, posiblemente entre unos 13, 14 años o 12. ¿Qué significa esto? Que como nosotros padres tenemos que velar por los nuestros, porque usted como papá y como mamá me imagino que ora, pero también tenemos que ayudar a nuestros hijos a que ellos se mantengan conectados con Dios, que ellos tengan una relación con el Señor, y enseñarle a nuestros hijos a guardarse para el Señor, porque también como jovencitos o jovencitas muchas veces pueden abrir puertas a demonios. Y aunque usted esté aquí en la iglesia adorando a Dios, alabando a Dios, pero usted no sabe qué puertas sus hijos o nuestros hijos estén abriendo a los demonios. Entonces, en este caso, dice la palabra del Señor que este muchacho era tomado por un demonio. Que este demonio venía, cuando se manifestaba, no era que este demonio iba y se venía, era que ese demonio vivía en este muchachito, pero cuando se manifestaba, era que dice que lo tiraba y salían voces, ahí dice la palabra, da voces extrañas, o sea, unos gritos diabólicos, lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, o sea, lo quería matar. Usted no crea que un demonio va a venir para estarle sobando la cabeza a su hijo y estarle contando chistes. El objetivo de estos individuos es matar al legado que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Porque usted y yo vamos para viejo, pero quien va a seguir este legado son nuestros hijos. O sea, el enemigo dice: si no puedo contigo, que ya estás viejo, voy a intentar con los tuyos. Entonces, por eso como padres y madres tenemos que cuidar nuestra casa, cuidar nuestros hijos, que no se le abran puertas a estos demonios. Pero a lo que estábamos era que Jesús vino a libertar los que estaban oprimidos por los demonios y dar vista a los ciegos, no solamente ciegos físicamente, sino espiritualmente. Amén. Porque nosotros estábamos ciegos, hermano, antes, ¿verdad? Porque estaba la verdad de Cristo enfrente y no la veíamos. Vivíamos a la manera, la costumbre que nos educaron o que vimos que nuestros padres lo hacían. Cometíamos los mismos errores que cometían nuestros padres, hasta que Cristo quitó la venda, la ceguera espiritual en nuestros ojos, en nuestra vida. Muy bien. Y sexto, dice: a predicar el año agradable del Señor. Y en la traducción lenguaje actual dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los oprimidos, a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Gloria a Dios. O sea, el Señor Jesús está diciendo: este es el tiempo, el año agradable del Señor. Está diciendo: este es el tiempo en que el Señor le ha placido darnos salvación. ¿Y por quién la salvación? Por Cristo Jesús. Acuérdese que antes era por obras que la gente vivía. Podía cumplir 599 obras buenas, los mandamientos, pero con el último que fallara ya estaba perdido. En cambio, nosotros, cuando Cristo vino aquí a la tierra, nos regaló la salvación, y ya no es por todas esas obras. Ahora son frutos que usted y yo damos, pero es de la manifestación de la nueva criatura que hay en nosotros. Amén. Pero no es por nuestras obras que nosotros alcanzamos salvación. Entonces está diciendo el Señor: este es el año agradable, este es el tiempo que a Dios le plació, y a su nombre. Muy bien. Mire, cada milagro obrado por Jesús es un testimonio fiel
de que Dios es Dios de lo imposible. Según Lucas 1:37, y dice: porque nada hay imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible? Dice la escritura que no. Y una vez dijo el pastor Benny: si hay una cosa imposible para Dios. Y todo, sí lo hay. Así como él hablaba despacito, sí la hay. Y todo, mentir, dijo. O sea que Dios no puede mentir. Amén. Aleluya. Muy bien. ¿Cuántos han visto milagros en su vida? O en otra persona, pero que usted haya sido testigo. Bueno, la fe es el combustible que activa el milagro. Mire ahí en Marcos 11:22. Marcos 11:22. Si usted lo tiene, por favor, lo puede leer. Eso sí, en voz alta. Marcos, ok, está ahí en la Biblia, ¿verdad? Léalo usted, por favor. Muy bien. La fe es el combustible que activa el milagro. Según hemos visto ahí en Marcos 11, dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Y fíjese que aquí vamos a aprender algo importante, porque muchas veces decimos: oh, yo tengo fe, yo tengo fe, y nos llenamos la boca diciendo: no, yo tengo fe, yo tengo fe. Muy bien. La situación aquí no es tener fe solamente. La clave aquí es tener fe en Dios. ¿Me escuchó bien? La clave aquí es tener fe en Dios. Jesús les dijo: tened fe en Dios. Jesús le está diciendo a Pedro y nos está diciendo a nosotros que tengamos fe, pero fe en Dios. Dios espera que nuestras oraciones abracemos la confianza en saber que lo que estamos pidiendo a Él lo recibiremos por medio de Él. No es que, mire, aquí Jesús está hablando en tiempo presente. ¿Sí o no? No está diciendo: y si ustedes tuvieron fe antes, atrás. Dice: tened fe en Dios. O sea, tener ahorita, ahora, reinado, hoy, ¿verdad? Ahora, tener fe en Dios. Esto significa que Dios implica que es el objeto de la fe, es Dios, no otra cosa ni la fe misma, sino Dios. La fe no tiene valor en sí misma si no está dirigida y fundamentada en Dios. Por eso dice: tener fe en Dios. Esto no significa que usted es un campeón de la fe y que de ahora en adelante va a ir por ahí diciendo: yo tengo fe. No, es tener fe en Dios. Incluso los inconversos que no conocen en Dios, no viven para Dios, dicen: yo tengo fe. Le voy a explicar qué tipo de fe yo escuchaba antes. Y eso es normal, se sigue oyendo allá, ¿verdad? Pero la gente de la que yo me rodeaba, oiga nada más, un ejemplo, para que usted me entienda el punto que yo entendí y que usted lo cautive y lo agarre, lo absorba, de lo que significa tener fe en Dios. Porque yo escuchaba a mi familia antes, nadie era cristiano, nadie. Oiga lo que hacía. Cuando había un enfermo, ¿qué cree usted que hacían ellos? ¿Qué cree?
la clave. Ellos no iban así como hacia el médico. O sea, yo tampoco voy al médico, pero tampoco voy al brujo, yo voy para arriba. Mi familia lo primero que hacía, por eso les dije no transmitan, porque yo sé lo que quiero decir. Mi familia lo primero que hacía, aunque no tuviera para comer, aunque no tuviera para otra cosa, pero que tuvieran para ir donde el brujo. Allá iban con lo poco que tenían. Cuando venían sin nada y la gente seguía enferma igual. ¿Y sabe qué decía? Mi abuelito, él ya murió en Cristo, ya de viejo. Le predicaron y él aceptó a Cristo, así es de que ya pues se arrepintió de sus pecados. Pero mucho antes, toda su vida, él se convirtió a Cristo, creo como a los 70 y pico de años, pero toda su vida atrás, él no tenía temor. Entonces él decía, sí, yo tengo fe que se va a curar, voy a llevarlo donde está el fulano. Esa era la fe que se expresa en el mundo. Por eso traje este ejemplo. Esta es la fe. Sí, yo tengo fe que voy a hallar trabajo. Tengo fe porque un compañero me va a conectar ahí. ¿De qué fe estamos hablando entonces? Está hablando de una confianza en que me van a referir, ¿verdad que sí? Me van a recomendar. Pero Jesús aquí no está diciendo eso. No está diciendo ten fe o ten confianza en Juan. Aquí no hay nadie que se llame Juan hoy. No vino. O sí vino. No vino. Ok. Aquí no está diciendo tengan fe en tal fulano, fulana. Aquí claramente Jesús está enfatizando y está enseñando y está diciendo tener fe en Dios. Amén. No es que usted y yo seamos los padres de la fe como lo fue Abraham, sino que nosotros sepamos distinguir nuestra creencia, nuestra fe y expresarla y reconocerla delante de Dios. Por eso claramente tener nuestra fe en Dios, dice aquí la palabra del Señor. Muy bien. Y tenemos la costumbre, sí, yo tengo fe que todo va a marchar bien. Es una costumbre que ya tenemos y ya hemos adoptado, que aprendí que es mala costumbre. Porque no hacemos la expresión completa. Y si no activamos el resto, nuestra fe es nula. Y ahora vamos a ver el activar. Segundo, hoy sí, por favor, búsquenme Proverbios 18:21. Hablarle al problema. Pero antes de hablarle al problema, quiero mostrarle lo que hay en la lengua suya y mía. Léalo usted ahí, por favor, en voz alta. Ahí. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la palabra del Señor nos está diciendo que muchas veces somos y tenemos lo que estamos profetizando. Ay, es que a mí toda la vida me va mal. ¿Usted no ha oído esa expresión de personas que dicen a mí toda la vida me ha ido mal? ¿Qué están hablando ahí? Que les continuará yendo mal. ¿Amén? Porque bíblicamente entendemos y sabemos que como hombres y mujeres de Dios vivimos en autoridad. Y en lo espiritual también se rige por autoridad. La autoridad de Dios, y Dios que nos ha otorgado una autoridad. Ahorita vamos a ver. Muy bien. Mire. Ahí en Juan 14:14. Y Lucas 9:1. Vamos a leer primero ahí Juan 14:14. Si algo pidieres en qué, en mi nombre, ¿qué dice ahí? Yo lo haré. Lucas 9:1. Muy bien. Entonces vemos ahí, mis hermanos, que Jesús nos dio autoridad, ¿verdad? Pero esto sí, nos habla a usar la autoridad en su nombre, ¿verdad? Dice, le dio poder y autoridad
¿De qué más? Ajá. Pero esta autoridad y este poder es en su nombre. ¿Qué quiero decirle con esto, mis hermanos? Que cuando Jesús dijo que si tuviéramos fe y le dijéramos a este monte, a esa montaña, quítate. Ok, entonces ahí, mis hermanos, está hablando Jesús de que el problema puede ser muy grande, la circunstancia puede ser muy difícil, pero Él nos está hablando de saber hablar con fe hacia el Señor. Primeramente orar y decirle: Señor, esta es la situación. Segundo, nosotros tener cuidado cuando hablamos y cómo hablamos y lo que expresamos. Porque si yo estoy pidiendo un trabajo, un ejemplo, pero a la vez estoy diciendo: es que a mí toda la vida me va mal en los trabajos, me echan, no me pagan bien, yo no sé por qué me va mal siempre en los trabajos. Estoy echando por los pies lo que estoy pidiendo en oración. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿O será que yo sola me estoy dando mi enseñanza? Sí, entonces el Señor está diciendo que así como hablamos y oramos, también tenemos que nosotros ser sabios en la forma que estamos dirigiéndonos. Por ejemplo, si estamos orando por alguien que se convierta a Cristo y decimos: yo toda la vida le he hablado y nunca quiere, va a seguir. Y luego al rato decimos: Señor, cámbialo, transfórmalo. Pero ¿qué dijo hace un rato atrás? Sí, igual va a seguir. ¿Se da cuenta? Muy bien. Tener fe se refieren a algo demasiado, ver un monte grande significa ver un lugar muy grande que nunca vamos a poder escalar, si nosotros no oramos con fe. Por ejemplo, una montaña. ¿Quién ha ido al Everest? Nadie, ¿verdad? Si usted va al monte Everest, creo que es el más grande del mundo, y usted se para ahí al frente y dice: yo quisiera montarlo, pero subirlo y escalarlo, pero nunca lo voy a lograr. Y si su problema usted lo ve como el monte Everest, que dice: no, este problema es grande que yo nunca voy a poderlo vencer. Eso no es entonces tener fe, porque entonces usted está pidiendo a Dios, pero está poniendo su necesidad, piensa que es más grande que el Dios que usted le está orando. Entonces, como tercer principio, es orar creyendo. Y vamos a leer en Marcos 11:23. Ya dije el hablar, ¿verdad? El saber hablar, ¿verdad? Ok, ahora es el orar. Marcos 11:23, 24. Ok, ahí hay una clave. Entonces, ahí hay una clave. No es solamente, mire, actuar, sino que nos está hablando la escritura de nosotros saber hablar, ¿verdad? A la situación. Pero segundo, vimos en el nombre de Jesús, porque Jesús dijo: y estas señales serán en mi nombre, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pero ahora aquí está lo más importante que muchos no calificamos: y no dudare en su corazón. ¿Por qué será que la duda viene a querernos visitar de vez en cuando, o muchas veces seguido? ¿Por qué será? Ok, le voy a decir por qué. Usted pudo hacer 5, 6, 7 días de ayuno. Ojalá que ayune, hermano. Ojalá que ayunemos. No sea que tengamos esa gran panza, porque nunca le damos espacio a la barriga para que ayune. Ojalá. Bueno, sigamos. Resumamos que usted haga unos 4 o 5 días de ayuno por la petición que tiene, orando y ayunando. Pero duda en su corazón, así como dice aquí la palabra del Señor. Ahí está la respuesta, el por qué no hemos recibido muchas veces. Amén. Ahí está la respuesta. Porque dudamos.
Por eso la duda constantemente nos visita y nos visita y nos visita, hermano. Porque si hay duda, aunque usted haya ayunado y ese ayuno, ese clamor llegó a los cielos, pero hay una barrera que no permite que usted reciba lo que pidió, porque hay duda. O sea que todos aquellos 5 días de ayuno fueron vanos, porque cuando iba a venir ya la respuesta, dudamos. Y esto es el motivo que muchas veces, a veces le piden a uno oración y uno ora, pero la persona pide oración por necesidad o compromiso al salir de, pero eso es todo. Hay duda en su corazón. Y el hermano, la hermana gastándose, orando, y el que pidió la oración con una gran duda que parece un campo de voleibol. Muy bien. Vamos a ver algunos de los milagros gloriosos que hizo el Señor. Y es muy importante resaltar que cada milagro que Jesús hizo es un destello de lo que Dios hace en nuestro favor. Cada milagro de Jesús que vemos es revelado el poder de Dios, que nos enseña por medio de esa acción del poder de Dios. Aprendemos de los milagros. Y los milagros no solamente se manifestaron en el Nuevo Testamento. Los milagros también ocurrieron en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos 3 resurrecciones. Obviamente 4 con la de Jesús, pero Él ascendió al cielo, nunca más vio muerte. Los otros sí. Vimos 3 milagros de resurrección. ¿Me los pueden resumir? ¿Me los pueden decir ustedes? Ese milagro se conoce, ese muchacho se le conoce como el hijo de la viuda de Naín. 3 milagros de resurrección. El primer milagro de esa magnitud, vemos la hija de Jairo, la resurrección, sí, que revivió la hija, no la resurrección, sino que revivió la hija de Jairo. 2, vemos también el milagro de los 2 hombres poseídos en Gadara. Esto usted lo puede ver en Mateo 8:28. También vemos como número 3 el milagro del leproso que buscó a Jesús. Eso usted lo puede ver en Marcos 1:40. Y también vemos la mujer, ¿se acuerda aquella mujer que tenía flujo de sangre por muchísimos años? También en ella ocurrió un milagro de sanidad. También vemos otro milagro del agua convertida en vino. También el milagro cuando Jesús calmó los vientos y el mar. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Yo no leí ese verso. Si no, lo cito. Vamos para allá ahora. Mateo 8, 23, 27. Muy bien. 6. También vemos el milagro de la transfiguración del Señor Jesús. Esto usted lo puede ver en Marcos 9, 1 al 14. Esto nos muestra que Jesús es mucho más que un profeta. Porque en ciertas religiones, por ejemplo el Islam, se le tiene que Jesús fue un profeta y eso es todo. Y en una ocasión Dios nos dio una oportunidad al pastor y a mí de predicarle a un islámico. Y esto fue porque él vivía con una guatemalteca. Este hombre es de Siria, allá de Damasco, que ahora mismo están problemas ahí políticos, ¿verdad? Ese país. Él vivía con una muchacha de Guatemala y la muchacha de Guatemala tenía una hermana y la hermana nos conocía a nosotros, que somos pastores de esta iglesia.
Y la muchacha, la concubina, ¿no?, la que vivía con él, pues no era esposa en sí. Estaban viviendo en unión libre, como le dicen en nuestro lenguaje hispano, pero no estaban casados. Esta muchacha estaba siendo atormentada por muchos demonios. Ella antes fue cristiana, pero se apartó, vivía con este hombre y estaba siendo atormentada por demonios y demonios y demonios. Veía cosas, se movían cosas, la atormentaba. El hombre, no podía dormir ahí en la casa, tenía que ir a dormir afuera. Mire cómo era el tormento de los demonios en esa casa, aquí en Lexington. Y nos llamaron y nosotros fuimos, nos dijo la muchacha que fuéramos, y pues fuimos. Y primeramente, lo más importante que hicimos ahí fue hablarle de Jesús a esta familia, principalmente a este hombre que le digo que es de la religión musulmana, del Islam. Le hablamos de Jesús, le dijimos, para poder orar, le dijimos, es solamente podemos orar en el nombre de Jesús, porque solamente en ese nombre, le dijimos, lo que a ti te atormenta, que son demonios, se pueden sujetar. No hay otra forma, le dijimos. Y le dijimos, ¿quieres o no quieres? Y pues estaba necesitado. Él dijo, bueno, sí, háganlo, dijo. Y pues el pastor aprovechó para hablarle ahí un poquito del Señor Jesús. Y el hombre dijo que él creía en Jesús, pero como un profeta, no como Dios. Nosotros le dijimos, nosotros lo creemos en él, que él es Dios, y que por medio de él todo está sujeto. Así es de que en ese nombre vamos a orar. Y oramos, hermano. Oramos y reprendimos y todo. Y le dijimos al Señor, Señor, tú no tienes obligación de hacer nada aquí si no quieres. Si él quiere, lo hace, ¿verdad? Si él quiere, no lo hace. Él es Dios. Pero le dijimos, para que se manifieste tu poder y tu gloria y esta gente entienda que tú eres Dios, queremos que tú operes aquí. Así fue la oración que nosotros hicimos. Porque uno tiene que ser sabio también, ¿verdad? Al igual, cuando usted allá fuera alguien que no conoce de Dios, no quiere de Dios, usted le predica de Dios y está enfermo y lo mandan a pedir a usted para que vaya a orar, usted tiene que ser muy sabio en lo que va a hacer en la oración. Están rechazando a Dios. ¿A quién usted va a clamar para que sane a esa persona? A Dios. Y si lo están rechazando, entonces ¿cómo usted va a invocar a Dios para Señor? Si esa persona no quiere nada con Dios, hermano. O sea, hay que ser sensatos en cuanto se refiere a estos temas. Porque muchas veces hay personas de que buscan el beneficio solamente en la necesidad y de ahí, patitas, ¿para qué te quiero? Y muchas veces son tratos de Dios. Óigame bien, son tratos que Dios tiene con ciertas personas. Y si usted viene y se mete en ese trato, pues igual que me pasó una vez que una muchacha me dijo, estaba pasando problemas terribles de depresión, de pensamientos suicidas y cosas terribles, y me pidió oración. Llegó a mi casa, quería oración. Yo le dije, sí, voy a orar por ti, pero antes de orar yo te voy a presentar al que yo le voy a orar, y te voy a presentar de Jesús. Y antes de orar por ti, quiero hablarte de la salvación de tu alma. Y le empecé a predicar. O sea, usted no puede decir, Señor, sánalo ya. No, tiene que ser muy sabio. Exponer primeramente a Jesús, su poder, su amor, y exponer el trabajo de los demonios. Decir, mira, que hay dos señores, le dije yo, que hay dos señores en la tierra, al cual tú y yo decidimos a quién de los dos servirle. Si tú le sirves a Jesús, tú eres propiedad de Jesús, tu nombre es escrito en el libro de la vida, tus pecados son perdonados, porque Él vino hasta, y se le da le di el plan de salvación, en pocas palabras. El que te tiene en opresión se llama Satanás. A él le conviene que tú estés así, porque él es enemigo de Dios y tú eres creación de Dios, y él quiere destruir a toda la creación de Dios. ¿Te gustaría entregarle tu vida a Jesús hoy? ¿Sabe qué me dijo? No quiero. Yo quiero que me sane, pero no lo quiero a él. ¿Usted cree que yo, Mirna Hernández, voy a orarle a mi padre? Padre, sánala, si en mi cara me está diciendo que no lo quiere. Yo soy así, hermano. Usted va con otro pastor o otra esposa de pastor, posiblemente piense diferente. Pero si me están diciendo a mí que a él no lo quiere,
Me dijo, yo estoy bien como estoy. Me dijo, ¿usted me está hablando de servirle a él? Sí, de eso. No, yo no quiero, me dijo. Yo no quiero servirle. Y me lo dijo con arrogancia. Ok, voy a orar por ti, pero cambié la oración. Porque la oración tiene poder, hermano. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero tampoco podemos obligar a Dios a decirle, hazlo, si es su voluntad. Pero lo más importante es exponer a Jesús, hermano, predicar de Jesús, hablar de Jesús. El siguiente paso le dije, ok, vamos a hacer una cosa, voy a orar por ti para que el Señor obre en tu vida. Cuando me dirigí hacia el Señor en oración, le dije, Señor, obra para salvación sobre esta alma. Manifiéstate para salvación. Pude haberle dicho, Señor, sánala, y posiblemente Dios lo hacía ahí, pero no lo hice, hermano, porque me están hablando que no lo quieren, que no les interesa, que no están interesados, que están bien así. Hello, mire cómo es el enemigo. Pero por eso la palabra del Señor nos habla que demos vista a los ciegos. Es esa gente que está ciega espiritualmente. Usted con la palabra viene, le enseña, le predica y sigue orando para que el Señor un día ese corazón sea entregado para el Señor. ¿Amén? No sé cómo llegué ahí, no sé cómo salir de ahí. Bueno, seguimos acá. Muy bien. Entonces, vemos todos estos milagros de que el Señor hizo, que convirtió el agua en vino. Vemos cuando Él calmó los vientos y los mares. Vemos que Jesús no es un profeta solamente, sino que es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Les dije cuántos milagros de resurrección o de que revivió personas hubieron. Muy bien. Vimos sanidad que se manifestaron. Vimos milagros de provisión. Vimos milagros de juicio. Yo también le dije que es un milagro. O entre esos milagros de juicio vemos cuando maldijo la higuera, ¿se acuerdan? Y la higuera en el instante, bueno, la higuera cuando regresaron aquello ya estaba seca. Bueno, muy bien. También vemos milagros sobrenaturales donde no fue necesario que el milagro se manifestara sobre carne alguna. Por ejemplo, el milagro cuando tembló allá en Filipos, ¿se acuerda? Cuando Pablo y Silas estaban cantando al Señor, ¿y qué dice que sucedió ahí? Hubo un temblor, que se abrieron las prisiones. Eso también es un milagro. En el Antiguo Testamento vemos milagros, entre ellos de aquel que cuando Moisés le habló al mar que se abriera, que se dividiera, las aguas se apartaron, o sea, el lugar donde pasaron los israelitas fue en seco, dice la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Entonces es importante orar, pero creyendo en que el Señor lo hará. También vemos otro milagro. Este lo tengo aquí escrito, quiero leerlo. Lo tengo aquí anotado. En el Antiguo Testamento vemos milagros también sobrenaturales, como el que les dije del mar que se abrió. También vemos, aquí está en Deuteronomio 11:3. Mire, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto. En aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, se le conocía a los milagros se le conocía como señales. En el Nuevo Testamento se le conocen como prodigios y como milagros también. Muy bien.
También vemos allá en el libro de Josué, cuando Josué le habló a la luna: y tú sol y tu luna, detente. ¿Se acuerdan? Dice que él estaba en una gran batalla y que estaba oscureciendo. Yo traía el texto, pero no lo encuentro ahora mismo. Donde se detuvo: tu luna, detente. Y dice la palabra del Señor que este milagro operó así como este hombre lo proclamó. También vemos milagros cuando el profeta, el Hijo de Dios, Zaqueo, resucitó al hijo de aquella mujer adinerada. ¿Se acuerda? Al hijo de la tsunamita. Y de esa misma manera podemos ver muchos milagros que Dios hizo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Qué, pastor? A Eliseo. ¿Qué nombre dije yo? Zaqueo dije. No, Zaqueo es el Nuevo Testamento. Es que se parecen, ¿verdad? Eliseo y Zaqueo, como el nombre un poquito. Sí, muy bien. Zaqueo era el chaparrito que se subió al árbol. Muy bien. Entonces vemos, mis hermanos, milagros como los que Jesús hizo en el Nuevo Testamento, milagros que hombres de Dios hicieron en el Antiguo Testamento. Pero es interesante el saber que los mismos milagros que se hicieron en tiempos bíblicos están activos para los tiempos presentes. Los mismos milagros, hermano. Porque dice su palabra y dice: y a los que creyeren en mi nombre, estas señales les seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, mis hermanos, que el mismo Jesús de hace 2000 años es el mismo que opera en estos tiempos. Él no ha cambiado. Su efectividad sigue vigente en estos tiempos. Pero ya vimos lo que necesitamos para que esos milagros que usted y yo estamos pidiendo operen en nuestra vida, se manifiesten. Puede ser el problema muy grande, puede ser muy pequeño, pero el Dios que usted y yo tenemos es más grande que todo lo que se ponga en nuestro camino. Y que Él no conoce límites. Porque dice su palabra que nada hay imposible para Dios. Amén. Así es que en esta noche hemos visto los puntos importantes y ponerlos por obra también. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor: Señor, si ha habido duda en mi corazón, perdóname. Usted sabe, yo sé, nosotros sabemos, nos conocemos. Digámosle, Señor, que nuestra fe en ti aumente. No solamente la fe y la dejamos a media, sino decir que mi fe en ti aumente. Porque como dice su palabra, tener fe en Dios. Padre bueno, Padre eterno, te damos gracias por este tiempo.